¿Cómo hicieron las pirámides de Egipto? Las pirámides de Egipto son una de las proezas arquitectónicas más asombrosas de la humanidad, y aunque hemos aprendido mucho sobre ellas, siguen envueltas en un halo de misterio. Vamos a hablarles de algunos de los aspectos clave de su construcción y significado. El diseño geométrico de las pirámides es uno de los mayores logros de la ingeniería del antiguo Egipto. La pirámide de Keops, la más grande de las pirámides de Giza, es un ejemplo de precisión matemática y astronómica. Cada uno de sus lados está alineado casi perfectamente con los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Este alineamiento no es casual, sino que está relacionado con la profunda comprensión astronómica de los egipcios. Los antiguos sacerdotes astrónomos posiblemente usaban el curso de las estrellas y el sol para orientar las pirámides, lo que les otorgaba un significado cósmico. La precisión en la base es asombrosa. Aunque mide más de 230 metros por lado, la diferencia entre sus lados es de apenas unos pocos centímetros, lo que demuestra un dominio avanzado de la geometría y la topografía. Para lograr este grado de exactitud, es probable que los egipcios utilizaran cuerdas tensadas, y herramientas primitivas como el nivel de agua y el cuadrante, pero sus métodos exactos siguen siendo un misterio para los arqueólogos modernos. El uso de enormes bloques de piedra. Uno de los aspectos más impresionantes de las pirámides es el tamaño colosal de los bloques de piedra utilizados en su construcción. Se estima que la pirámide de Keops está compuesta por aproximadamente 2,3 millones de bloques de piedra caliza y granito, algunos de los cuales pesan entre 2 y 15 toneladas, y en ciertos casos hasta 70 toneladas, especialmente en las cámaras internas, como la Cámara del Rey. Cámara funeraria y corredores internos. Las pirámides no son sólidas por completo, sino que albergan una serie de cámaras funerarias y corredores internos diseñados para albergar el cuerpo momificado del faraón y sus tesoros. La pirámide de Keops presenta un diseño intrincado, con tres cámaras principales, la cámara subterránea, la cámara de la reina y la cámara del rey. Esta última es la más importante, y se encuentra cerca del centro de la pirámide, algo inusual en las pirámides egipcias, que generalmente ubicaban la cámara funeraria más cerca de la base. La cámara del rey está construida con bloques de granito macizo traídos desde Asuán. Los techos de las cámaras estaban diseñados de manera innovadora, utilizando un sistema de techos en voladizo, y techos con dintel para soportar el inmenso peso de las piedras superiores. Sobre la cámara del rey hay varias cámaras de alivio, diseñadas para desviar la presión de las piedras superiores y evitar que colapsen la cámara principal. Además, existen misteriosos ejes ascendentes que conectan las cámaras internas con el exterior de la pirámide. Durante mucho tiempo, se pensó que estos eran conductos de ventilación, pero estudios más recientes sugieren que podrían tener un significado religioso, ya que parecen estar alineados con ciertas estrellas, como Orión, asociada al dios Osiris, y Sirio, vinculada a la diosa Isis. Estas conexiones con el cielo refuerzan la creencia de que las pirámides eran una vía para la ascensión del alma del faraón al más allá. Recubrimiento original de piedra caliza pulida. Hoy en día, las pirámides de Giza muestran un aspecto erosionado y desnudo, pero originalmente estaban recubiertas con una capa de piedra caliza blanca y pulida, que les daba una apariencia deslumbrante. Estas piedras de revestimiento, cuidadosamente cortadas y ensambladas, reflejaban la luz solar, lo que habría hecho que las pirámides brillaran intensamente bajo el sol del desierto, convirtiéndolas en un símbolo visible de poder y majestuosidad. El recubrimiento original se ha perdido casi por completo. Durante los siglos posteriores a la construcción de las pirámides, muchas de estas piedras fueron removidas para usarlas en la construcción de otros edificios en El Cairo, incluida la famosa mezquita de alabastro. Sin embargo, algunos fragmentos de este recubrimiento aún se pueden ver en la cima de la pirámide de Kefren, la segunda más grande de Giza, lo que nos da una idea del esplendor que tuvieron originalmente. Pirámides satélites y templos funerarios. Cada pirámide no era una estructura aislada, sino parte de un complejo funerario mucho más grande, que incluía pirámides más pequeñas, templos, y rampas ceremoniales. Junto a las pirámides principales de Giza, se encuentran las pirámides satélites o pirámides de la reina, que se construyeron para las esposas o familiares cercanos del faraón. Además, en la base de cada pirámide había un templo funerario, donde se realizaban ceremonias religiosas para honrar al faraón difunto. Estos templos estaban conectados a través de una rampa, llamada calzada, a un templo del valle cercano al río Nilo. Este camino era usado en la procesión fúnebre, en la que el cuerpo embalsamado del faraón era llevado al templo para ser purificado y preparado para su viaje al más allá. Simbolismo. El diseño y la construcción de las pirámides estaban profundamente ligados a la religión y la mitología egipcia. Los egipcios creían que el faraón no era simplemente un gobernante mortal, sino un dios en la tierra, y que, tras su muerte, su alma necesitaba un vehículo para ascender al cielo y reunirse con los dioses. La forma piramidal, con su base sólida y ancha que se estrecha hacia la cima, representaba los rayos del sol, y la pirámide en sí era vista como un medio para que el faraón escalara hacia el cielo y alcanzara la inmortalidad.
El dios solar Ra era la principal deidad venerada, y los egipcios creían que el faraón muerto viajaría a través del cielo en la barca solar de Ra, guiado por las estrellas. El simbolismo de las estrellas también era importante. Los ejes ascendentes de las pirámides estaban alineados con constelaciones celestiales, especialmente con las estrellas que los egipcios creían que eran las moradas de las almas de los difuntos. La esfinge y otros elementos asociados. En el contexto de las pirámides de Giza, no podemos dejar de mencionar la Gran Esfinge, una colosal estatua con cuerpo de león y cabeza humana. Aunque no es una pirámide, la esfinge está intrínsecamente ligada a las pirámides, especialmente a la pirámide de Kefren, que se encuentra justo detrás de ella. La esfinge, tallada directamente en la roca caliza de la meseta, se erige como guardiana de la necrópolis, simbolizando la fuerza y la sabiduría del faraón. La combinación del cuerpo de león, que representa el poder y la fuerza, con la cabeza humana, que representa la inteligencia y el liderazgo divino, refuerza la imagen del faraón como un ser semidivino que protege a su pueblo incluso en la muerte. Los arquitectos de las pirámides. La construcción de las pirámides no fue obra de una sola mente, sino de un equipo de arquitectos, matemáticos y trabajadores que llevaron a cabo el proyecto bajo las órdenes del faraón. Aunque el faraón tenía el poder de mando y el control final, el verdadero cerebro detrás de las obras era el arquitecto jefe, quien se encargaba de todo, desde el diseño inicial hasta los cálculos estructurales. El arquitecto más famoso en la historia egipcia es Imhotep, quien diseñó la primera pirámide de Egipto, la pirámide escalonada de Saqqara. Imhotep fue mucho más que un arquitecto, se le atribuye ser el pionero del diseño en piedra, pues antes de su tiempo, las tumbas reales, conocidas como mastabas, estaban construidas principalmente de ladrillos de barro. Esta transición al uso de piedra no solo marcó un avance tecnológico significativo, sino que también cambió el concepto de la monumentalidad funeraria. Durante la construcción de las grandes pirámides de Giza, atribuida a los faraones de la cuarta dinastía, Keops, Kefren y Micerino, los nombres de sus arquitectos no se conocen con la misma certeza que el de Imhotep, pero sí hay evidencias que apuntan a que un equipo de expertos en matemáticas, astronomía y geometría participaba en el diseño. El equilibrio y la precisión de estas pirámides demuestran un dominio avanzado de las matemáticas y los principios físicos, como la distribución de cargas y la geometría. La exactitud en la orientación de las pirámides, alineadas casi perfectamente con los puntos cardinales, sugiere que los arquitectos egipcios poseían un conocimiento sorprendente de astronomía. Materiales empleados en la construcción. Las pirámides no solo son impresionantes por su diseño, sino también por los materiales utilizados, muchos de los cuales fueron extraídos y transportados desde regiones alejadas. Piedra caliza. La caliza era el principal material empleado en la construcción de las pirámides. En el caso de las pirámides de Giza, la mayor parte de los bloques de caliza se extrajo de canteras cercanas a la meseta de Giza. Sin embargo, la capa exterior, que estaba hecha de una caliza de mejor calidad, se extraía de las canteras de Tura, ubicadas en la ribera este del Nilo, a unos 15 kilómetros de distancia. Esta caliza blanca y suave, una vez pulida, daba a las pirámides un aspecto resplandeciente bajo el sol. A pesar de que la mayoría de estas capas exteriores han sido saqueadas a lo largo de los siglos, se cree que en su momento, las pirámides brillaban como enormes faros en el desierto. Granito. El granito era mucho más difícil de trabajar que la caliza debido a su dureza. Era utilizado en las partes más importantes de las pirámides, como las cámaras funerarias y los sarcófagos, ya que se consideraba más duradero, y adecuado para proteger el cuerpo del faraón y sus pertenencias. El granito se extraía principalmente de las canteras de Asuán, ubicadas a unos 900 kilómetros al sur de Giza. Transportar estos bloques masivos hasta el sitio de construcción era una hazaña en sí misma, lograda probablemente por medio de barcazas que viajaban río arriba por el Nilo. Adobe y piedra arenisca. Aunque la caliza y el granito son los materiales más destacados, también se utilizaba adobe para la construcción de edificios auxiliares y rampas temporales. La piedra arenisca, más ligera y fácil de moldear, también se empleaba en ciertos elementos secundarios. Mortero de yeso. Se usaba para rellenar huecos y unir las piedras. Curiosamente, el mortero en las pirámides de Giza es más fuerte que el que se usa en construcciones modernas. Herramientas que se utilizaron para la construcción de las pirámides. Aunque no existían herramientas de hierro en la época de las pirámides, los egipcios aprovecharon bien los recursos que tenían, principalmente herramientas de piedra, cobre y madera. Cinceles y sierras de cobre. El cobre fue el primer metal que usaron extensamente. Lo usaban para fabricar cinceles y sierras, que eran empleados para cortar y tallar las piedras más blandas, como la caliza. Para el granito, más duro, usaban cinceles más pesados de piedra o dolerita. Martillos y mazas de dolerita. Para cortar el granito, los egipcios usaban grandes bolas de dolerita, una roca muy dura, que martillaban repetidamente contra las superficies de granito para fracturarla. Palancas de madera. Las palancas de madera ayudaban a mover y levantar las piedras.
Estas piedras, algunas de hasta 70 toneladas, como las que se usaban en la cámara del rey, requerían técnicas ingeniosas para ser movidas y alineadas. Rieles de madera y trineos. Para transportar los bloques de piedra desde las canteras, usaban trineos de madera. Estos trineos se deslizaban sobre caminos cubiertos de arena húmeda, lo que reducía la fricción y facilitaba el transporte. Técnicas de construcción. Teorías sobre el transporte y montaje de los bloques. Mover bloques que pesaban hasta 15 toneladas sin tecnología moderna sigue siendo uno de los grandes misterios de la ingeniería antigua. Los arqueólogos y científicos han propuesto varias teorías para explicar cómo los egipcios lograron esta hazaña monumental. Rampas rectas. La teoría más aceptada es que los egipcios utilizaron enormes rampas de tierra y piedra para transportar los bloques a las alturas necesarias. Estas rampas se construían al mismo tiempo que la pirámide, y su inclinación permitía a los trabajadores arrastrar los bloques, probablemente usando trineos y rodillos de madera. Las rampas podían ser de dos tipos, las que subían en línea recta desde el suelo hasta el nivel donde se colocaba el bloque, o las que subían en espiral alrededor de la pirámide. Rampas en espiral internas. Otra teoría plantea que los egipcios pudieron haber utilizado rampas internas, ocultas dentro de la estructura de la pirámide, que subían en espiral. Esta técnica habría permitido a los trabajadores mover los bloques sin necesidad de construir rampas externas gigantescas, lo que habría hecho el proceso más eficiente y menos intrusivo para el diseño final de la pirámide. Agua para reducir la fricción. Los egipcios también podrían haber utilizado agua para facilitar el transporte de los bloques. Experimentos modernos han demostrado que mojar la arena frente a los trineos puede reducir significativamente la fricción, lo que habría permitido a los trabajadores mover los bloques con mayor facilidad. ¿Por qué eligieron esos emplazamientos para construirlas? Las pirámides de Egipto no se construyeron en cualquier lugar. La elección de los emplazamientos fue una decisión estratégica y cuidadosamente planificada, influenciada por factores religiosos, geológicos y logísticos. Significado religioso y astronómico. La orilla oeste del Nilo, donde se encuentran las pirámides de Giza, estaba asociada con el reino de los muertos, ya que el sol se pone por el oeste. Para los antiguos egipcios, el sol era una divinidad, el dios Ra, y la muerte estaba vinculada con el ciclo diario del sol. El faraón, tras su muerte, debía unirse al dios Sol en su viaje a través del inframundo. Las pirámides, con su forma que simboliza los rayos del sol, eran vistas como una especie de rampa o escalera que ayudaba al faraón a ascender al cielo. Además, la orientación de las pirámides con los puntos cardinales revela un profundo conocimiento astronómico. La Gran Pirámide de Keops está alineada casi perfectamente con el norte geográfico, un logro que algunos estudiosos creen que se logró observando la posición de determinadas estrellas. Condiciones geológicas. La meseta de Giza proporcionaba un terreno rocoso y estable, lo que era esencial para sostener el peso masivo de las pirámides. Los egipcios sabían que el suelo debía ser firme para evitar hundimientos o desplazamientos con el tiempo. La solidez de la meseta rocosa era clave para garantizar que estas estructuras, construidas para la eternidad, perduraran. Acceso al Nilo. El Nilo era la autopista natural de Egipto. Los bloques de piedra más pesados, especialmente los de granito, eran transportados por el río desde lugares lejanos como Asuán. Durante la temporada de inundaciones, cuando el nivel del río subía, las barcazas podían acercarse a los emplazamientos de construcción, facilitando el transporte de materiales. Además, el Nilo ofrecía acceso a rutas comerciales, y aseguraba el suministro de alimentos y agua para los miles de trabajadores que laboraban en las pirámides. El impacto social y económico. La construcción de las pirámides movilizó enormes recursos humanos y materiales. Durante siglos se pensó que las pirámides fueron construidas por esclavos, pero investigaciones recientes sugieren lo contrario. En su lugar, se cree que los trabajadores eran en su mayoría campesinos que trabajaban en las pirámides durante las épocas de inundación del Nilo, cuando sus campos estaban sumergidos y no podían cultivar. Los trabajadores recibían alimentos, ropa, y un alojamiento rudimentario, y además, eran liberados del pago de impuestos. Se han encontrado restos de aldeas cercanas a las pirámides que indican la existencia de campamentos organizados, con viviendas, talleres y almacenes de alimentos. Estos hallazgos sugieren que la construcción de las pirámides fue una empresa comunitaria, financiada y dirigida por el Estado, que tenía un impacto económico significativo en la sociedad egipcia. Las pirámides de Egipto son mucho más que tumbas monumentales. Son un testimonio del ingenio técnico, la organización social y el fervor religioso de una civilización que, sin maquinaria moderna, fue capaz de construir estructuras que han perdurado durante miles de años. Cada aspecto de su construcción, desde el diseño arquitectónico hasta la selección de los materiales y la elección del emplazamiento, revela la increíble planificación y ejecución que requirió este esfuerzo monumental. Aunque aún quedan preguntas sin respuesta, el legado de las pirámides sigue inspirando a generaciones de estudiosos y curiosos en todo el mundo. Si te ha gustado este vídeo, dale al like.
Así nos ayudas para seguir creando contenido, y recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir nuestros contenidos interesantes, y no olvides visitar nuestra comunidad para curiososbigmoon.com.